Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 43, 52. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 43. El dolor, la locura, la agonía. El latido sordo despertó la conciencia de Angron una vez más, y los clavos del carnicero comenzaron a golpear ferozmente el cerebro recién formado del primarca demonio. En los 1000 años de matanza en su confusa conciencia, lo único con lo que estaba más familiarizado era el dolor insoportable de las uñas del carnicero. Cuando los ojos del ángel sangriento se llenaron de violencia, se abrieron lentamente, azufre y fuego brotaron de su respiración. La escena que apareció ante sus ojos no era el motor del corro emitiendo energía psíquica ardiente en la batalla de Malakvel, sino el reino extremadamente familiar, pero algo diferente, de Corne. En la tierra cubierta de cadáveres, no había horribles fábricas gigantes del Mechanicus oscuro, ni guarniciones de los Astartes del caos repletas de huesos. Solo existía la fortaleza de bronce que no había cambiado en 10.000 años. Angron se sintió un poco dudoso, pero el dolor de los clavos del carnicero lo destrozó en un instante. Las pesadas alas provocaron una tormenta sangrienta y la majestuosa figura del primarca demonio llegó instantáneamente a la cima de la colina de cadáveres. Esta interminable colina de cadáveres simboliza el poder de Corne y la aterradora voluntad del trono de la calavera. Mirando el cielo escarlata y la tierra rota frente a él, aunque Angron no entendía lo que había sucedido en el reino de Corne, sus pensamientos fragmentados, sin saberlo, se habían llenado nuevamente de sed de sangre. Él solo quería utilizar más masacres para aliviar la fatiga de 10.000 años. Sin embargo, la mente aún clara de Angron fue capaz de distinguir que la colina de cadáveres frente a él no era la ciudad de Malakvel cubierta de marcas sucias. En sus recuerdos restantes, Malakvel fue destruido de un solo golpe por la ira del dios de la sangre. Cualquier creyente obstinado que se resistiera fue aniquilado por la voluntad del poder destructivo, y su propio cuerpo fue remodelado por el poder del Señor de las Calaveras. Picado por la sed de sangre y matanza de las uñas del carnicero, Angron vio innumerables visiones de la guerra. Pisoteó a los inmundos seguidores del imperio humano en innumerables pedazos y destrozó a los leales seguidores del cadáver podrido uno por uno, hasta que la conciencia y el dolor fueron completamente aniquilados bajo la bendición del dios de la sangre, y hasta que el faro psíquico que brillaba con una luz odiosa se atenuó gradualmente. Entonces, la expedición del Arca de la Perdición debería haber terminado. Aún así, Angron recordó la agonía de la bendición del dios de la sangre, la insignificancia de su alma destrozada mientras se elevaba en la tormenta de fuego, la locura de la interminable maldición asesina vertida en su mente, el asesinato y la destrucción esparcidos por la galaxia en un instante. Incluso su conciencia se desmoronó bajo la rabia insoportable. Yo quedé hecho pedazos. Sí, Angron sentía que su existencia estaba incompleta. La voluntad que había recuperado gradualmente la consciencia tras miles de años de lucha continua se hizo añicos en ese momento, y las uñas del carnicero también destrozaban brutalmente la cordura que le quedaba al primarca demonio. Quizás fue destrozado por el poder de la sombra dorada, o destruido por la ira del dios de la sangre. De todos modos, incluso sabiendo esta cruel verdad, a los ángeles sangrientos no les importa. En respuesta a esto, la ira que estalló desde la feroz figura solo se hizo más intensa, y el odio grabado en el filo de la espada solo se hizo más claro. El dolor de las uñas del carnicero impulsó a Angron, como un látigo a un sabueso, diciéndole al ángel rojo que se necesitaba más sangre para apaciguar la locura y el dolor, aunque el camino pavimentado a través del cráneo no tenía fin. El zumbido de los clavos del carnicero reemplazó la mayor parte de la capacidad de pensamiento de Angron, y el dolor insoportable que constantemente se clavaba en su alma representaba su deseo interminable de matar. Angron miró hacia el cielo que oscurecía y vio la majestuosa flota que había atravesado el velo de la disformidad navegando lentamente hacia el reino de Corne. Vio al Conquistador, la nave insignia de la 12 Legión. Sin embargo, en lugar de las sagradas runas de bronce de Corne y el símbolo del Señor de las Calaveras, portaba el infame halcón celestial del imperio de la humanidad. Esto enfureció a Angron. En un instante, un rugido desenfrenado resonó como un trueno entre la montaña de cadáveres. Los vampiros en un radio de cientos de kilómetros se contagiaron de esta locura y rabia sin precedentes, formando una serie de rugidos furiosos. Al mismo tiempo, varios demonios sedientos de sangre se unieron al ángel rojo bajo la voluntad del dios de la sangre. Representaban el ardiente deseo de guerra del Señor de las Calaveras.
En las pupilas escarlatas y turbias del ángel rojo se reflejaban innumerables almas esperando sangrar. Angron vio a los astartes con antiguas servoarmaduras, innumerables armas y tecnologías perdidas hace mucho tiempo, e incluso las máquinas titán de los globos de ceniza. No deberían existir en esta época. Pero a Angron no le importó. Sabía que los conceptos de pasado y futuro no existían en la disformidad, y no le importaba qué órganos internos y cráneos perforaría su espada. Innumerables máquinas demoníacas, desangradores e incluso sabuesos de carne se congregaron lentamente bajo la majestuosa espalda del ángel rojo. Un total de 8 demonios de Corne fueron enviados al campo de batalla, y la fortaleza de bronce también rugió el cuerno de guerra. Los rugidos blasfemos del diablo resuenan en la interminable llanura de cadáveres, y la lluvia de hierro que cae del cielo simboliza la locura de los invasores. En incontables eras del pasado, ninguna fuerza ha lanzado jamás una verdadera guerra en el reino de Corne. Sin embargo, antiguas leyendas revelan lo que sucedió en esta tierra arrasada donde el pasado y el futuro se encuentran. Cuando suene el cuerno de guerra de la fortaleza de bronce, la eterna guerra santa vigilada por el dios de la sangre traerá redención a todos los asesinos. Varias figuras, algunas familiares, otras desconocidas, paralizaron gradualmente sus pensamientos. Quería reflexionar sobre el significado de algunas de estas existencias en su pasado, pero el martilleo enloquecedor de los clavos del carnicero le reveló su ira, obligándolo a sujetar la espada negra con más fuerza. Las uñas estaban constantemente carcomiendo la cordura de Angron, y su ira crecía constantemente. ¡Bum, bum! El gran corazón de bronce latía con fuerza, bombeando la sangre de la locura a la mente del ángel rojo. Angron había olvidado todo lo ocurrido bajo el dominio del dios de la sangre durante miles de años. Su alma rota, llena de una rabia infinita, se había convertido en la irreparable nave de Teseo. Las cosas que ya estaban rotas fueron destrozadas nuevamente, y ahora no significan nada en absoluto. A Angron no le importaba nada. A él no le importa de dónde viene, ni tampoco le importa de dónde va. El pasado originado en el suelo de arena roja ha sido alterado y distorsionado como una cortina hecha jirones, y las cicatrices escarlatas una vez grabadas en la cuerda de la gloria también se han desvanecido. Nadie recuerda al gladiador que cuidaba con ternura a sus hermanos y hermanas. Nadie recuerda el fantasma que ronda las montañas de Nucería. Nadie lo recuerda, incluido el propio Angron. Y Victoria. Esta es la misión encomendada a la 12ª Legión por la Verdad Imperial y la Gran Cruzada. Es también el único rayo de esperanza al final de nuestro destino nebuloso e indescriptible. Al final del velo de la disformidad se encuentra nuestro único y eterno campo de batalla. Los primeros 100 años han pasado. Ya habéis alcanzado suficiente gloria y victoria, hijos míos. Pero no es suficiente, está lejos de ser suficiente. La Gran Cruzada necesita más victorias, el imperio del hombre necesita más victorias en esta guerra contra el tiempo. Mi padre, el Señor de la humanidad, me ha confiado una misión de importancia sin igual. Al final de los tiempos, hay enemigos inimaginables esperando ser conquistados. Al final del destino, hay un destino inimaginable esperando a que lo cambiemos. Su presencia es difícil de comprender. Su presencia es difícil de superar. Desde el momento en que dimos pasos hacia el cielo estrellado, su presencia apareció sutilmente a nuestro lado. Su risa a través del largo río del tiempo ya ha permeado a todos y cada uno de nosotros y sufrimiento. Este es el destino inevitable que conozco. Nunca pido más cambios en mi destino, ni anhelo un final perfecto y codicioso. Como mi padre, el emperador de la humanidad, quien una vez juró soportar todo el sufrimiento de la humanidad. Solo quiero luchar junto a mis descendientes. Solo quiero cambiar los arrepentimientos que aún no han sucedido. 8 siglos de guerra se desarrollan ante nuestros ojos, hijos míos. En un futuro lejano solo habrá guerra. Y el cuerno de guerra de la fortaleza de Latón resonó en la interminable tierra quemada. El rugido distante y sordo, como un trueno, fue acompañado por innumerables gritos de guerra demenciales y sanguinarios. La ira primordial del dios de la sangre ardía en él, y el odio por la invasión del dominio de Corne avivó aún más la embravecida mar de sangre. En respuesta, la flota expedicionaria que cubría el cielo y el sol navegó lentamente hacia el ejército de Corne que inundaba las montañas y los mares. El zumbido de los macrocañones y las lanzas de luz se hizo cada vez más áspero entre los tambores en vísperas de la guerra. Aunque las leyes de la física ya no existían en ese momento, esta flota, capaz de conquistar cualquier imperio sucio y alienígena retorcido, seguía avanzando lentamente bajo la firme voluntad de la humanidad.
Sí, la corrupción y la decadencia de la disformidad parecieron desvanecerse en ese instante, y la posición de Heller se elevó entre los lamentos de los navegantes. Solo un coraje inagotable reemplazó la cobardía y el pánico en los corazones de todos. Un pálido resplandor dorado emanaba de la majestuosa figura que se alzaba sobre el puente. La declaración de guerra del primarca había unido los corazones de todos. El tono frío revelaba una perseverancia que se extendía por decenas de millones de años. Cualquiera podía encontrar consuelo y coraje en el corazón de sus ojos dorados, que ardían con las llamas de la guerra. Las entidades de tierra quemada del dominio de Corne por las que pasó la flota también fueron reemplazadas por arena roja abrasadora en la mente de Elaine. Las runas de Corne, grabadas en latón, habían sido completamente borradas y reemplazadas por el águila celestial del imperio. Era obvio que el cuerno de la guerra ya había sonado, y una guerra loca que era suficiente para derramar la sangre de cualquiera se estaba desarrollando ante el dios de la sangre. Estaba muy satisfecho. Incluso la ira inagotable del pasado se apaciguó gradualmente con la sed de sangre. Lo que apareció ante sus ojos no fue una gran guerra de venganza, sino más bien el encanto único de un preciado tesoro. A pesar de que el dominio del dios de la sangre sangraba profusamente, este dolor insoportable ya había penetrado el pasado y el futuro, dejando una cicatriz genuina en la existencia en el asiento del cráneo. No fue la cobardía y la suerte lo que Skarbrand demostró cuando fue hechizado por el Señor del Cambio, sino el precioso coraje que mostró frente al terror inimaginable del trono de Corne. En este momento, él ya ha visto el resultado de esta guerra. En medio del rugido complacido del destructor, el ejército de demonios de Corne recibió la voluntad divina del trono de la calavera. Una ola de destrucción forjada por la sangre y la locura comenzó a atacar a estos inmundos humanos que invadieron el dominio de Corne. Y incontables lluvias de hierro cayeron sin control sobre la tierra quemada. Miles de legiones astartes y enormes máquinas divinas titán se precipitaron rápidamente al campo de batalla, cubierto de cadáveres, acompañados por cientos de millones de tropas auxiliares mortales. Casi usaron sus vidas para resistir la embestida de los demonios. El rugido de las hachas de las motosierras y el sordo sonido de huesos quebrados y carne cortada resonaban casi constantemente en el ruidoso y frenético campo de batalla. La trituradora de carne, compuesta por semidioses y mortales, abría constantemente el espacio en esta frenética oleada de demonios, solo para cubrir las posiciones tras ellos que constantemente proveían nutrientes a la primera línea. Desde el momento en que entraron en el reino de Corne, los tecnosacerdotes del paganismo mecánico comenzaron a construir la posición del imperio humano sobre la tierra arrasada de este mundo alienígena, bajo la desesperada protección de innumerables tropas de vanguardia. Ríos de sangre corrían por sus cejas. Las antiguas líneas de producción de STC y las enormes fábricas se alzaban sobre la colina de huesos bajo la atenta mirada del dios de la sangre. Las enormes posiciones de artillería utilizadas como cobertura también se construían continuamente bajo la voluntad del primarca. La profundidad perfecta y el intenso y letal fuego de artillería simbolizaban que habían estado preparados para esta guerra durante mucho tiempo, así como la crucial baliza de piedra negra antipsíquica. Esta reveló el final del canal de disformidad para la flota logística de la zona estelar de Golgotan. Los rugidos de los cañones macro y las lanzas de luz ocasionalmente abrían un mar de sangre en el interminable ejército de demonios. A cada momento, la sangre se derrama sobre la tierra quemada, y a cada momento, demonios o humanos se convierten en parte de la colina de huesos. En este momento, la flota de expedición ya no está separada por estatus. Sea cual sea su futuro destino, la primarca Elaine ya ha unido sus destinos. Cuando uno prospera, todos prosperan. Cuando uno sufre, todos sufren. Un entendimiento tácito perfecto y sin precedentes se ha forjado en este enorme ejército originario del imperio humano. Ya sean los diversos soldados de infantería del ejército auxiliar mortal, los valientes pilotos titanes o los astartes con la sangre del primarca fluyendo por sus venas, sus corazones están conectados en este momento. El título de hermanos de batalla ya no se limita a los semidioses. Sus voluntades y espíritu de lucha están unidos ante la espada del diablo. La carga de sangre y dolor se transforma ahora en la ira y el espíritu de lucha de todos hacia la blasfema existencia que se les presenta. Aunque cada uno sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo indescriptiblemente retorcido, eso fue precisamente lo que enfrentaron durante la gran cruzada que duró un siglo. La luz de la verdad del emperador y del imperio de la humanidad ha iluminado el futuro, y nadie se asustará ante las cosas alienígenas retorcidas y sucias que hay ante sus ojos. Porque para el imperio humano, solo la guerra es su combustible eterno.
El sacrificio es la piedra angular del imperio. Y en la disformidad, nadie conoce la velocidad ni la dirección del paso del tiempo. Su naturaleza es tan caótica e impredecible como los enemigos a los que se enfrenta actualmente el imperio de la humanidad. Quizás un instante se convierta en un día, quizás los años en un instante fugaz. El poder de la entropía está muy debilitado en este reino. Nadie sabe si un guerrero adulto herido por una espada demoníaca se convertirá en un cadáver andante senil o en un niño ahogado en un charco de sangre. La entropía, la gran ley que existe desde el nacimiento del universo, se manifiesta en el reino de Corne en que cualquier vida será arrebatada bajo la mirada del dios de la sangre. Ya sea el demonio de Corne cuyas cabezas fueron cortadas por las pesadas hachas de motosierra de los marines espaciales, o las tropas auxiliares mortales que fueron quemadas hasta las cenizas entre gritos al más mínimo toque de las llamas malditas. Toda existencia parece insignificante en esta cruel trituradora de carne que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Incluso las máquinas titán que viajan por la tierra quemada a menudo caen bajo las descargas de la blasfema artillería demoníaca. Los lamentos desgarradores de los vampiros y humanos moribundos quedaron completamente ahogados por el rugido de los cañones que resonaban en el cielo. Los torrentes de blindados superpesados, tan poderosos como los gigantes de bronce del ejército de Corne, también avanzaban lentamente con la ayuda de la infantería. Los innumerables restos de los cañones de calavera y las cuchillas venenosas incluso formaron refugios naturales en las trincheras de ambos bandos. El abrumador ejército de Corne continuó erosionando las líneas de los hijos de las montañas como un torrente, desde el octavo día, hasta la octava semana y hasta el octavo mes, sin importar cuándo, sin importar cuánto tiempo, permanecieron así. Su rabia nunca se disipará bajo la voluntad sanguinaria del dios de la sangre, y su locura se multiplica por los aullidos agonizantes de los humanos. Disfrutan de esta guerra loca sin precedentes, incluso si sus muertes se vuelven cada vez más insignificantes bajo los conjuntos de artillería cada vez más enormes de humanos, pero a no le importa, solo quieren más sangre. Humo, trincheras, fuego de artillería y cadáveres por doquier. El frente sangriento que sigue avanzando hacia la fortaleza de Latón a costa de vidas. Todo el reino de Corne arde como una mecha de dinamita bajo la ofensiva del imperio humano. Las interminables oleadas de carne y sangre simbolizan la sed de sangre del dios de la sangre. Ni la guerra más demencial de la galaxia puede compararse con ella. Lógicamente hablando, cualquier ejército en el universo real sería derrotado por la locura del ejército demonio de Corne que se alimenta de la guerra. Porque incluso los semidioses astartes morían a un ritmo de 8 cada 8 días. Entre ellos se encontraban nuevos reclutas de Nucería o del sector Golgotan, y aún más veteranos de Terra. Estos guerreros de élite debían ir a crueles campos de batalla que podrían destruir la razón bajo las órdenes del primarca. Su impactante tasa de mortalidad fue suficiente para conmocionar a todas las legiones de la Gran Cruzada, especialmente a Perturabo, quien había discutido sus puntos de vista con el Laine. Él sabía muy bien que la necesidad calculadora de daños de guerra de esta hermana estaba casi arraigada en sus huesos. Sin embargo, innumerables vidas se pierden cada día en medio del rugido de satisfacción en el trono de la calavera, y las montañas de cadáveres son incluso más numerosas que las pilas de casquillos de bala. A medida que la sombra de la resolución resuelta se acercaba a la fortaleza de bronce, la horrible sonrisa del señor de la calavera se hizo más intensa. La enorme cicatriz que mira hacia el pasado y el futuro duele. Anhelaba que ese momento sucediera. Estaba esperando con ansias el derramamiento de esa gota de sangre. La rebelión y la guerra más insanas de toda la galaxia se reflejaban en sus pupilas, pero aún no podían alcanzar las llamas que ardían en las pupilas doradas de ese preciado tesoro. Qué conmovedor, qué triste, qué loco. Aunque nuevos reclutas del universo real y demonios remodelados son lanzados al campo de batalla todos los días, la locura de ellos exprimiendo sangre como una picadora de carne no se puede comparar con esto. Y, desde la perspectiva de un mortal, nadie sabe dónde terminará esta guerra, así como nadie sabe dónde comenzó. Aún así, nadie lo cuestiona. Porque hay una voz que puede unir su voluntad y sus pensamientos, llevando la gran voluntad del Señor de la humanidad a todos los guerreros del imperio. Se trata de una gran expedición desconocida y de suma importancia. Representa si la flota expedicionaria que una vez sirvió como Sangre 13 puede tener la oportunidad de avanzar hacia el mañana, y también representa si los hijos de las montañas pueden verdaderamente liberarse de la perdición de los devoradores de mundos. Ejército auxiliar mortal, lobos de ceniza, hijos de las montañas.
Las voluntades de sus almas estaban unidas entre sí en la voz suave pero resuelta del primarca, lo que los hacía indistinguibles entre sí. Ella susurró la verdad sobre todo a todo el mundo. Está la verdad sobre el futuro, sobre la pérdida del imperio humano, sobre el futuro lejano y oscuro, sobre su futuro corrupto, el de Angron. En el mar mental de Laine, donde el tiempo y el espacio estaban estancados, ella aceptó personalmente el alma de todos, compartió su dolor y conoció el pasado de todos. Ella sabía que el resultado de esta guerra podría ser drenar la sangre de todos. Aún así, este primarca, que una vez había superado su dolor a merced del Señor de la Humanidad, todavía caminaba resueltamente hacia un futuro lleno de sufrimiento. En el momento en que entró en la disformidad, Elaine recibió su promesa, aunque no sabía de dónde provenía esta promesa. Cualquier alma piadosa perdida en esta guerra no caerá en las garras del caos, sino que será llevada al trono distante por la misericordia otorgada por la fría luz dorada. Hasta que se convierta en una legión ardiendo con las llamas de la venganza. El conocimiento maldito dentro de la mente del primarca naturalmente lo sabía. Legión maldita. El pasado inevitable revela el futuro inevitable. Entonces Elaine depositó su confianza en la lejana luz dorada. Y todos aprendieron la verdad en el momento en que la flota entró en el reino de Corne. Todos sabían a dónde conduciría esta guerra sin esperanza, y todos conocían el trágico futuro del imperio del hombre, maldecido por el caos. Esta será una guerra que nadie recordará, e incluso ellos mismos la olvidarán. El destino de todos dependerá de esta guerra que desespera a cualquiera. Sin embargo, ninguno de ellos tenía miedo. Ya sea el pequeño ejército auxiliar mortal o los semidioses astartes. Porque su lealtad ya había sido jurada cuando se unieron a esta gran expedición, contribuirían al glorioso futuro de la raza humana con su muerte. Eligieron ser leales, y ser leales una vez más, ofreciendo su lealtad empapada de sangre al emperador por el trágico destino que experimentaron en el sombrío futuro. En este territorio desconocido lejos de la Santa Tierra, toda la fuerza expedicionaria está ligada a la voluntad de la humanidad. Por voluntad del primarca se erigieron enormes conjuntos de artillería uno tras otro, y la tierra grabada con los patrones de bronce de Corne se purificaba bajo los pies del águila celestial. La vasta e ilimitada colina de cadáveres del reino de Corne se ha convertido en una tierra quemada aún más devastada por el fuego de artillería y la guerra, y se tocan himnos de sangre en medio del rugido de las bombas y las motosierras. Extremadamente sagrado. Ella barra él susurró suavemente. Ira, ira sin fin. El martilleo de los clavos del carnicero persistía constantemente en la consciencia casi destrozada de Angron. El intenso dolor y la locura ya habían llevado al ángel rojo al borde de la locura. Ninguna cantidad de sangre podría calmar el dolor indescriptible. Auge. Acompañado por el rugido frenético de Angron, la enorme corriente de aire que emanaba de sus alas, que se elevaba en el aire, disipó instantáneamente el humo difuso, y una figura gigantesca, como una bestia devoradora de hombres, apareció en el campo de batalla. Docenas de antiguos tanques superpesados de hoja venenosa quedaron reducidos a chatarra bajo el furioso ataque del ángel rojo, y la gruesa armadura de acero cerámico fue destrozada como papel rasgado por la pesada espada negra demoníaca. Sangre carmesí fluyó lentamente del destrozado coloso de acero. Las tropas auxiliares mortales circundantes fueron masacradas instantáneamente por la espada del caos del primarca demonio. Las innumerables cabezas y extremidades que volaron en espiral hicieron aún más sangriento el ya trágico campo de batalla de tierra quemada. Angron podía sentir la deliciosa locura y el odio que se gestaban en él. Se detectó la aparición del individuo objetivo Ángel Rojo, activando el plan A-88. Sin embargo, cuando la matriz de adivinación detectó la enorme figura del primarca demonio apareciendo en el campo de batalla, la fría voz del primarca se transmitió casi instantáneamente a los oídos de todas las unidades en el área de combate. Tras recibir la orden, las tropas auxiliares mortales que aún se encontraban con vida alrededor de los restos de estos tanques superpesados abrieron silenciosamente las bombas térmicas que llevaban consigo. Estas figuras que se arrastraban por las trincheras eran tan diminutas que, aunque el primarca demonio vio odio y gloria en sus pupilas, no pudo encontrar las palabras correspondientes en su conciencia rota impulsada por los clavos del carnicero. Muere. Demonio. Tras el primer rugido de alguien desconocido, el coraje ardiente se convirtió en rabia de odio en ese momento, y las aparentemente diminutas figuras de los mortales no dudaron en lanzar una carga heroica hacia la enorme figura que tenía delante, arriesgando sus vidas.
En un instante, las hojas escarlatas aplastaron a la mayoría de las figuras que cargaban, y los órganos internos y las extremidades rotas se mezclaron con sangre leal. Sin embargo, Angron, que había olvidado hacía tiempo el significado de la palabra gloria, finalmente ignoró hasta qué punto podía alcanzar el coraje mortal. En medio de los sonidos cada vez más apagados de los gritos de batalla y los disparos, la pequeña figura pasó a través de la tormenta mortal de las afiladas espadas del demonio, aunque solo quedó la mitad superior de su torso, simbolizando que su vida era como una vela en el viento. Sin embargo, su ardiente coraje aún brilla con fuerza. Por el emperador. Un débil rugido resonó a los pies de Angron. Aunque los pesados cascos del ángel rojo podían reducir su cabeza a polvo en un instante, el enorme calor de la bomba de fusión engulló al instante al ángel rojo y la heroica figura del mortal. Se pueden ver vagamente llamas doradas pálidas mezcladas. Gracias a la precisa guía de este enorme calor, el denso fuego de artillería de cientos de espadas venenosas atravesó el humo infinito del campo de batalla. La densa potencia de fuego, compuesta por bombas, plasma e incluso explosiones, sumergió instantáneamente el enorme cuerpo del ángel escarlata. La aterradora potencia de fuego, capaz de desgarrar un mar de cadáveres y sangre en la interminable marea demoníaca, se derramó sobre el primarca demonio en ese instante. Luego llegó el preciso y concentrado fuego de los cañones de fusión y los misiles apocalipsis de docenas de titanes clase Señor de la Guerra, e incluso los deslumbrantes y aterradores rayos de los cañones volcánicos, que parecían estrellas, lo bombardearon. Huelga decir que este fue un fuego concentrado, exagerado y letal. Salvo los colosos de acero con suficientes capas de escudo de vacío, ningún ser podría sobrevivir a este aterrador fuego concentrado. Un calor indescriptible y el fuego de artillería oscurecieron la visión del ángel rojo. Angron intentó rugir, pero su furia desbordante pareció desvanecerse en el cegador torrente de fuego. El dolor insoportable de las uñas del carnicero martilleando frenéticamente su cerebro también se disipó en sus nervios ardientes y desgarrados. Ni siquiera el cuerpo milagroso, bendecido por el poder de Corne, pudo resistir el aterrador fuego concentrado de las masas. Antes de que el rugido del ángel escarlata se oyera a cientos de metros de distancia, los incesantes macrocañones de la enorme posición de artillería redujeron a cenizas la tierra quemada a pocos kilómetros. El cuerpo del primarca demonio se desgarraba y renacía constantemente. Ni siquiera su físico robusto pudo resistir este terrible bombardeo. Inmediatamente después, las deslumbrantes lanzas de luz en el cielo estaban listas para ser lanzadas. La conciencia de Angron fue nuevamente tragada por el torrente de luz. Y. Fin del plan A88. El individuo ángel rojo ha sido detectado y expulsado. Historia del combate. 887. La evaluación del consumo de asignación de recursos ha alcanzado el valor crítico aceptable. Los nudillos del primarca soltaron lentamente el botón de comando de la lanza de luz. El sonido nítido del rebote y el sonido de advertencia del agotamiento de energía significaban que la situación ya no era optimista. El rugido final del guerrero mortal aún resonaba en sus oídos, y el dolor de una cabeza rota y una cintura decapitada apareció en su conciencia como si lo hubiera sentido ella misma. Su cadena de almas, que conecta al inmenso ejército, transmite constantemente un dolor de espalda y una desesperación insoportable. A cada instante, aparecen más sacrificios trágicos en este sangriento campo de batalla, y a cada instante, historias más miserables se cubren de muertes crueles. Pero el Aine ya no tenía tiempo para pensar en el peso de su sufrimiento. El alma fuerte del primarca arde constantemente, otorgando coraje infinito a todos los guerreros que luchan. Revisó en silencio los recursos cada vez más escasos y la sombría situación del campo de batalla, centrando su atención en cada frente ardiente y sangriento. El coste a esta guerra ha sido bastante alto. Desde que comenzó la Gran Guerra, la figura escarlata del primarca demonio había estado cargando hacia su posición con una horda interminable de demonios del caos. Nunca te detengas, nunca te demores. Cada 8 horas, la forma desterrada de Angron regresa al mundo. Cada 8 horas, los ataques del ejército de Corne se volverán más frenéticos y brutales. Cuando esta feroz y brutal guerra había progresado hasta el punto de que incluso los astartes morían en cuestión de minutos, la sombra de la resolución resuelta ya se alzaba en el horizonte, acercándose constantemente a la fortaleza de bronce, majestuosa como una montaña. El carnero de piedra negra que impulsaba la postura antipsíquica también había llegado a su límite. La sombra de esta flota abrió una magnífica grieta en todo el dominio de Corne.
Las densamente pobladas posiciones del Imperio humano luchaban constantemente por resistir las incesantes oleadas de demonios provenientes de todas direcciones. Sin embargo, el agotamiento de los recursos y la reposición de nuevos reclutas del universo real ya no podían seguir el ritmo de la eliminación. Si cualquier posición es desgarrada por la ola demoníaca, la derrota y la muerte se propagarán a una velocidad inimaginable. La victoria parece estar a la vuelta de la esquina, pero al mismo tiempo parece estar cada vez más lejos. Resultado del cálculo. En 13 horas, 13 minutos y 13 segundos, el rover Perseverance alcanzará su objetivo. Consumo esperado. Inaceptable. Elaine observaba en silencio el panel de datos que tenía frente a ella. Podía ver claramente cómo estos fríos números brillaban con una pálida luz dorada. Al mismo tiempo, la figura escarlata sentada en el trono de calavera también dejó escapar una risa aterradora. Él vio su armadura escarlata. Escuchó el rugido de las hachas de las motosierras. Notó que los magníficos cuernos del resuelto resolver ya estaban manchados con la sangre de los valientes. Y el rugido del fuego de artillería, el rugido de las motosierras y el lamento de las vidas fugaces. En este campo de batalla donde la lucha es tan feroz que no hay palabras para describirla, se pierden miles de vidas a cada momento. Los torrentes de acero de las máquinas divinas Titán y los diversos tanques superpesados de los lobos de ceniza continuaron destrozando las oleadas de carne y hueso de los demonios de Corne. Los rugidos furiosos y las explosiones fundidas de las tropas auxiliares mortales se alzaron uno tras otro. Las tormentas metálicas de las bombas explosivas y las tormentas de fuego explosivas dejaron innumerables cadáveres vivos sobre la tierra quemada. En cualquier momento se producen situaciones irreversibles y, frente a esta crisis interminable, solo la voluntad y la determinación pueden hacerle frente. Cada Astartes lucha hasta la muerte y abre un camino sangriento a través de la marea de carne y sangre. La muerte celosa de cada auxiliar mortal deja una deslumbrante bola de fuego fundido en la horda demoníaca. Después de agotar su energía, el reactor de cada máquina titán optará por sobrecargarse directamente, encendiendo estrellas llamadas voluntad humana entre el vasto ejército de Corne. La vida puede desvanecerse, pero la lealtad permanece. Khan forcejeó para extraer el hacha de la motosierra del pecho del vampiro que tenía frente a él. La sangre pegajosa y sucia salpicaba libremente bajo el rugido del motor y goteaba lentamente por la armadura de acero cerámico llena de cicatrices. Pudo ver claramente que el maltrecho diente de sierra de una sola molécula había llegado nuevamente a su límite y las reservas de munición en el panel táctico holográfico se habían agotado. Khan no tuvo más remedio que levantar su pistola Volter de repuesto para volarle la cabeza al vampiro, y luego usó la última escopeta termofusible que le quedaba para reducir su cadáver a cenizas. Sin embargo, una oleada interminable de demonios invadió el lugar en un instante, sin mostrar señales de decaer. Atacaron a Khan como una manada de lobos que hubieran encontrado sangre. Maldición, y se dio cuenta de que no podía quedarse allí mucho tiempo. Khan se retiró inmediatamente a las trincheras detrás de él, sus pesadas botas magnéticas pisotearon innumerables cadáveres en estados miserables, la mayoría de los cuales eran incluso marines espaciales con los que Khan estaba familiarizado. Khan sabía que si dudaba incluso un poco en el proceso de retirada y reagrupamiento, también se uniría a las filas de estos cadáveres. Después de que la alta figura de Khan se retiró, la cobertura de artillería desde atrás destrozó inmediatamente las crecientes oleadas de demonios. El rugido de las flechas explosivas y el zumbido del hierro fundido resonaban constantemente en la montaña de cadáveres. Los Astartes, que avanzaban contra la lluvia de balas, regresaron a la trinchera a una velocidad difícil de alcanzar para la gente común. La respiración pesada y sorda acompañaba el ascenso y descenso de la armadura de acero cerámico. El agotamiento y el tinnitus de la larga batalla ya habían dejado la mente de Khan, agotada al límite, aún más vacía. Sin embargo, no tuvo tiempo para descansar. Unidad de combate. Capitán Khan de la 8 Compañía de Asalto. Quedan 30 segundos para reagruparse. Los datos fríos y urgentes y la cuenta regresiva del primarca persistían en sus oídos, y Khan no dudó en quitar los dientes ya rotos del hacha de motosierra que tenía frente a él en unos pocos segundos. Clic, chasquido. Las flamantes y hábiles manos de Khan reinstalaron la flamante pistola de dientes de sierra de una sola molécula, y la pistola de cerrojo y la escopeta térmica que llevaba consigo fueron cargadas a una velocidad inimaginable para el ojo humano, sin siquiera un ligero temblor. Esta es una memoria muscular que se ha repetido cientos de veces. Y llamar. Khan respiró hondo un instante.
Sintió que el zumbido que poco a poco perturbaba sus pensamientos era reemplazado por el nítido sonido del fuego de artillería. Era el órgano sobrehumano llamado meninges artificiales el que digería la fatiga suficiente para derrotar a cualquier mortal. Para un Astartes, unos pocos momentos de respiración profunda pueden aliviar la fatiga acumulada durante mucho tiempo, e incluso unos pocos segundos de descanso pueden restaurar la fuerza. En casos extremos, un Astartes puede incluso mantener un combate de alta intensidad durante cientos de años sin dormir. Después de confirmar que el equipo en sus manos era suficiente para al menos varios meses más de combate terrestre de alta intensidad, Khan abandonó rápidamente las trincheras llenas de cadáveres fríos y regresó al campo de batalla picador de carne que había durado quién sabe cuánto tiempo. Meses, años. ¿Cientos de años? Khan lo ignoraba por completo. Incluso el increíblemente preciso reloj biológico del cuerpo del Astartes se había alterado en algún momento, y lo único que resonaba en sus oídos eran disparos y rugidos incesantes, además de las pesadas espadas de los demonios blasfemos. Pero nada de eso importa ya. Mirando el interminable ejército de demonios, Khan apretó el gatillo del hacha de la motosierra. La guerra es el único sentido de la vida de los Astartes. Se detectó la aparición del objetivo, el ángel sangriento, se activó el plan A-13. De repente, la voz fría volvió a sonar. Ante la incrédula mirada de Khan, una alta figura escarlata apareció frente a la ola de carne y sangre. Y el cruel clavo del carnicero despertó la conciencia de Angron, simbolizando que el gran poder del dios de la sangre una vez más reformó su forma destrozada. Sus pupilas escarlatas y sucias se abrieron de nuevo, y en su visión solo había un sinfín de cadáveres. Las olas de carne y sangre continuaron surgiendo, y el rugido loco persistió durante mucho tiempo. Vio enemigos cuyas voluntades ardían de odio. Hay una sensación de familiaridad indescriptible a su alrededor. Mirando a los titanes con lobos de color rojo sangre grabados en ellos, y a los Astartes azules y blancos, la conciencia de Angron estaba un poco confusa. El rugido familiar del hacha de la motosierra parecía estar clavándose en algo en su subconsciente. Pero, ¿qué es? ¿Qué cosa importante se ha olvidado? Las uñas volvieron a clavarse en el cerebro de la bestia, y el dolor interminable se convirtió instantáneamente en un látigo del dios de la sangre. El breve momento de claridad fue reemplazado por la caída número 888. Matar. El alma destrozada de Angron rugió casi instintivamente, y sus enormes alas rojo sangre batieron con una aterradora corriente de aire. Su figura escarlata se precipitó como un ariete hacia la posición de artillería que le había causado incontable destrucción. Lo único que importa es matar. Lo único que importa es matar. Sí, a él no le importaba nada en absoluto. Cualquier cosa pesada y significativa sería devorada por la feroz mordedura de las uñas. Angron ya estaba familiarizado con todo esto. La pesada espada negra del ángel rojo sangre atravesó innumerables cuerpos frágiles en un instante, y la sólida y gruesa armadura de acero cerámico también se hizo pedazos bajo el tremendo poder. Como un meteoro rojo, el primarca demonio corría libremente por el campo de batalla, bañándose en el interminable fuego de artillería que se aproximaba locamente y sin conocer el dolor. Un tanque y un vehículo blindado tras otro fueron volcados durante la frenética carga de Angron. Un titán y un Astartes tras otro fueron destrozados por la afilada hoja de la espada negra. La sangre y los cráneos iban en aumento y el rugido de satisfacción que provenía del trono de bronce se hacía cada vez más evidente. Sacrificio de sangre al dios de la sangre. Calavera ofreciendo asiento de calavera. El ángel demonio carmesí rugió locamente, bañándose en la lluvia de sangre compuesta por interminables mortales y Astartes. Lo anhelaba todo. Angron anhelaba este caos y esta locura histérica. Bajo la sombra de sus enormes alas se esconde una ola interminable de demonios. Zumbido. Con el rugido del motor del hacha de la motosierra, unas pesadas botas magnéticas de color escarlata avanzaron lentamente hacia la lluvia de sangre. El rugido del dios de la sangre resonó continuamente a través de la interminable llanura de cadáveres. En la visión turbia y escarlata de Angron, se reflejaban un par de ojos dorados que ardían en llamas. Y el rugido del motor de Prometeo. El rugido de las bombas y el plasma. También está la muerte heroica de los leales. Quemar, decapitar, roer, destripar y pisotear. Dolor sin fin, rugidos sin fin. El aire lo sintió todo. Todo el tiempo. Y zumbido. Las motosierras rugieron. Los dientes se enredaron locamente con la pesada espada negra frente a él, y innumerables chispas calientes estallaron a cada momento.
Las aterradoras figuras del primarca y el primarca demonio colisionaron como truenos en una tormenta, sus gritos de guerra y jadeos destrozados por este incomparable poder divino. Los desastres naturales más horrendos y los desastres humanos más demenciales se desataron simultáneamente, y el campo de batalla, pavimentado con carne, sangre y cadáveres, quedó desgarrado por las cicatrices visibles tras la batalla. Los ojos dorados de Elaine reflejaban la locura histérica de Angron. En las pupilas nubladas de Angron, solo había la luz que estallaba cuando las armas chocaban. Solo hay un silencio interminable alrededor de la figura extremadamente majestuosa. Cada choque de metales pesados desencadenaría un zumbido agudo en todo el campo de batalla, y cada lucha histérica dejaría cicatrices espectaculares en la tierra quemada. Innumerables personas se han preguntado qué tipo de poder contenía el extraordinario cuerpo de 4 metros de altura del primarca. No hay duda de que el sangriento círculo de batalla formado alrededor de ambos es prueba de ello. Fue aún más histérico que la locura en el subespacio, suficiente para destruir la racionalidad. En este campo de batalla demencial, como una picadora de carne, la colisión entre dioses despejó un campo de duelo vacío entre un fuego de artillería interminable y mareas de sangre y carne. Cualquier ser que intentara intervenir sería fácilmente destrozado por las consecuencias de la colisión. Las uñas del carnicero zumbaban. El mar de la mente está propagando dolor. Y Elaine una vez se preguntó por qué inició esta guerra. ¿Será venganza por el sufrimiento infinito que soportó? ¿Será la venganza de sangre que constantemente plaga el destino de su descendencia genética? Hay muchas razones para esta guerra, pero ningún factor es la razón de esta guerra en la que vidas y futuros están prácticamente en juego. Mucha gente puede ver una bola de fuego en sus ojos dorados, que es una llama ardiente que se ha solidificado en una entidad física en el mar del alma. Esa es la voluntad que la ha llevado desde la cuna de la oscuridad hasta nuestros días. En la extraordinaria visión de Elaine, no solo estaba la loca y caótica hoja de la espada negra, sino también el dolor interminable escondido en las turbias pupilas de Angron. Con cada fuerte golpe del metal al chocar, podía sentir la fatiga interminable de la otra parte. En la tormenta de dolor que resonaba en el mar del alma, ella siempre podía sentir el dolor que carcomía su cordura. Sí, ya había experimentado ese dolor antes. Pero ahora, la fuente a ese dolor finalmente se presentaba ante ella de forma concreta. Esa persona miserable que tanto había sufrido, cuya conciencia se dispersaba en la tortura y la locura. Angron, señor de las arenas rojas de Nucería. Una vez, en esa visión de un futuro maldito, este sufrimiento que devoró la cordura casi rompió por completo la mente del joven primarca. Una vez que la voluntad de un mortal era frágil, incluso si de repente obtenía el cuerpo divino del primarca, era difícil deshacerse de su naturaleza inferior. Caminó sin rumbo hacia el oscuro futuro, sin saber por qué le había ocurrido ese trágico destino. Después de todo, antes de esto, ella solo era una mortal. Hasta que la sagrada luz dorada redima al alma joven. Esto proviene de la misericordia del Señor de la humanidad para cada ser humano y de la expectativa de un padre para sus hijos. Desde entonces, Elaine supo la verdad muy claramente. Aunque sean primarcas, en esencia, siguen siendo humanos. La pequeña figura que caminaba sobre el trágico destino de Angron se superponía lentamente con la figura alta y loca. La respuesta a esa pregunta es obvia. Es mi deber, eso es todo. Y la cordura destrozada se estaba recomponiendo y los ojos nublados y locos se estaban volviendo más claros. Aunque sus pensamientos aún estaban incompletos y sus pupilas ya estaban inyectadas en sangre, fue suficiente. La pesada espada negra del ángel escarlata se detuvo en el momento de chocar con el hacha de la motosierra, y el aterrador golpe que destrozó el aire también se ralentizó. ¿Y por qué? Angron susurró suavemente. La conciencia destrozada formuló a regañadientes una pregunta, pero la razón de esta pregunta fue respondida en un instante de sufrimiento sin fin. Los recuerdos rotos perdidos en la marea escarlata se recuperaron en este momento, y el talento que se vinculaba con el dolor también se reactivó en este momento. Las almas rotas, perdidas en la tormenta del dolor, han despertado. Aunque el azote de las uñas del carnicero se ha vuelto más histérico, la insoportable locura interminable y la sed de sangre se comparten en este momento. El par de hachas de cadena escarlata rugientes frente a él, los astartes de la 12 Legión a su alrededor y el Steadfast resolve en el cielo, que aún no se había convertido en el conquistador. Angron los reconoció a todos. Miró al primarca que tenía frente a él, que era muy similar a él, pero muy diferente. No entendía por qué la otra parte quería despertar a una persona tan inútil y patética como él.
No entendía por qué la otra parte quería compartir con él el sufrimiento interminable que nunca se disiparía. Porque nadie recuerda el espíritu errante de Nukeria. Había muerto hacía mucho tiempo en el valle donde soplaban ventiscas todo el día, y había muerto hacía mucho tiempo en los brazos de sus hermanos y hermanas. Angron era un cadáver frío. Él es un esclavo del destino. Y los dos se detuvieron solo por un momento. El feroz choque entre el hacha de la motosierra y la espada negra provocó que interminables chispas brillantes brotaran en el momento siguiente. Elaine se rió entre dientes. ¿Por qué? La veloz figura apenas evitó la confusa y pesada espada del primarca demonio, y los ojos dorados y escarlatas se encontraron nuevamente. Yo también he estado pensando en eso. ¿Tiene sentido nuestra lucha? ¿Es irreversible la locura en la que has caído? No hay respuestas a estas preguntas. Elaine dio otro pesado paso hacia adelante, y el hacha pesada y la espada negra, que estaban envueltas en un poder infinito, chocaron con un impacto aterrador que destrozó la tierra. Los nudillos entumecidos aún apretaban el gatillo y el rugido loco de la motosierra volvió a sonar. Ya que no hay respuesta, deberías rendirte, estás corriendo hacia un destino inevitable. Se burlará de toda vuestra resistencia, desacreditará toda vuestra persistencia, hasta que tu mente y tu cuerpo ya no estén intactos. Transformado en un alma errante en el mundo, la espada negra bloqueó hábilmente los dientes fuertemente afilados del hacha de la motosierra, y en un instante se convirtió en una imagen residual inalcanzable y atacó a Elaine. La voz del ángel rojo revelaba un atisbo de fatiga. No podía comprender la llama de esperanza que ardía en los ojos de aquel sí mismo que tenía ante sí. Desde el momento en que llegué a este mundo, ya no creí en la inevitabilidad del destino. Porque lo sé. Mi apariencia es la variable más importante del destino. Todo dolor y tragedia se pueden cambiar, incluso si son en vano, incluso si son una broma del destino. Pero eso no importa. Por esta lucha sin sentido, prefiero pagar un precio más pesado que mi vida. Zumbido. La afilada espada de Corne fue bloqueada a tiempo por otro hacha de motosierra, y su exagerado zumbido podría incluso hacer que cualquier criatura a cientos de metros perdiera la audición. En ese momento, los dos primarcas en el círculo de batalla se transformaron en figuras escarlatas difíciles de capturar. Solo la tormenta y los truenos podían describir el estruendo de su colisión. A diferencia de esta loca colisión que era casi como una pelea entre bestias salvajes, sus pensamientos, que estaban vinculados entre sí por talentos similares, ahora se mezclaban lentamente en el mar de la mente, como si los dos fueran originalmente la misma existencia y no pudieran distinguirse entre sí. Y te estoy profundamente agradecido por liberar mi alma del tormento de los clavos del carnicero. También puedo sentir el dolor infinito que llena tu corazón y no tienes que hacer esto. Angron, sabes lo que he hecho. Nunca me arrepiento de este sufrimiento interminable. Y lo sé. Pero todo esto no tendrá sentido y mi cordura no puede durar mucho más, y sus descendientes están muriendo. Esta guerra solo será una lucha sin sentido. La voluntad del dios de la sangre los aplastará a todos. No. Un dolor momentáneo no es nada comparado con el tormento eterno. El mero hecho de que esta guerra se considere insignificante, es un acto de resistencia significativo. ¡Qué insensatez! La libertad que se obtiene al liberarse de un destino predestinado no tiene precio, pero la malgastas en venganza contra una fuerza irresistible. No sé qué palabras usar para describir tu locura. Elaine, tu mejor opción es alejarte de ese tirano y del trono de bronce, dejar de ser controlada por ellos y dejar de ser esclavizada por esta gente. Mi libertad se basa en mi ignorancia y persistencia. Angron, ya que conoces mi pasado, también deberías entender por qué me aferro a esas personas, o Enomanus, el perro de guerra, Khan, todos tienen una importancia inmensa en nuestro inevitable destino. Las uñas del carnicero comenzaron a zumbar nuevamente en el cerebro de Angron, y el hacha de cadena aprovechó la oportunidad para penetrar el bloque hermético de la espada negra, y los dientes de sierra de una sola molécula mordieron frenéticamente la carne y la sangre del duro cuerpo del primarca demonio. La preciosa cordura se disipa constantemente. Sí, lo vi todo. Vi tu dolor, vi tu tormento al pensar en mi futuro, vi tu confusión interior ante ese tirano, vi tu impotencia ante la corrupción del dios de la sangre. Entonces, ¿por qué ahora me traes a tu adorada descendencia, una perdedora? El tranquilo lago del mar de la mente se agitó con el doloroso rugido de Angron. Sí. Angron nunca había entendido desde el principio por qué este yo frente a él abandonaría esa libertad duramente ganada,
Porque ella, como si ignorara el terror del dios de la sangre o la crueldad del tirano humano, quemaría todo lo que apreciaba en esta guerra. Porque, entonces, se molestó en rescatar su alma ya destrozada de su locura, soportando la tortura de los clavos del carnicero, soportando el sufrimiento de todos los humanos en el campo de batalla, solo para cumplir su anhelado deseo de salvar a Angron. Irrazonable. Difícil de entender. Y el cielo escarlata del reino de Corne reflejaba la tenue luz, y la sangrienta tormenta que lo envolvía se transformó en olas ondulantes. Un trueno escarlata estalló con furia, y las densas y opresivas nubes de tormenta se mezclaron con el rugido del dios de la sangre. Mientras las dos enormes bestias se enfrentaban, una lluvia de sangre caía a cántaros. La indescriptible locura de la lucha ya había destrozado la tierra con su gran poder, y las gotas escarlatas impactaron las armaduras ya destrozadas de ambos bandos. La guerra continúa bajo la lluvia sangrienta, y los rugidos y aullidos representan la confrontación entre el coraje y la locura. Aún tienes la oportunidad de irte de aquí, de dejar todo esto de verdad. Angron agarró con fuerza la espada negra. Un atisbo de locura emanaba de sus ojos. En su opinión, esta guerra es totalmente inútil. Nadie puede luchar contra el dios de la sangre a través de la guerra, porque incluso el coraje y la resistencia solo aumentarán la fuerza de este ser destructivo. Esta oleada de emoción, una voluntad de morir con valentía, incluso traería alegría a Corne. Así como un tonto que intenta cambiar su destino siempre enfrentará su destino inevitable en la siguiente encrucijada, usar la guerra y el coraje para resistir al ser en el trono de bronce solo provocará una marea interminable de destrucción. Se pierden vidas y recursos preciosos a cada momento en la guerra, pero la montaña de cráneos es interminable. Él es la encarnación del coraje y el asesinato. Él es la guerra encarnada. Sin embargo, todo lo que obtuvo en respuesta al serio consejo del ángel sangriento fue el rugido de los motores de su motosierra y unas pocas palabras breves. Y no. Los ojos cansados de Elaine siempre revelaban determinación. Sí, esta guerra es, sin duda, una apuesta arriesgada. Sin embargo, en su visión, aunque un dolor interminable todavía carcomía su voluntad, las almas destinadas a caer bajo el control blasfemo del dios de la sangre ahora habían sido redimidas del futuro lejano. Ese sol dorado, frío y deslumbrante es la pequeña esperanza que le permite a ella y a la humanidad perseverar hasta ahora. Cada tragedia puede transformarse en una lealtad significativa, y cada sacrificio puede abrir camino hacia un nuevo futuro. Y sí. Angron levantó lentamente el filo de la espada negra. Parece que ya no puede comprender las ideas y la persistencia que ese yo sostiene. La conexión entre sus mentes y espíritus fue cortada por el brutal mordisco de las uñas, y las cadenas del dios de la sangre finalmente lo dejaron con más arrepentimientos. Angron siempre fue un esclavo, sin importar dónde estuviera. La ira y la locura volvieron a arder en sus ojos, y su claridad y racionalidad fueron completamente devoradas por la inmundicia. El ángel sangriento convirtió sus arrepentimientos pasados en la bendición más sincera y se la entregó a aquella que todavía luchaba contra el destino. Tal vez, ella realmente tenga la oportunidad de cambiar la tragedia destinada. Su voz ronca contenía un rugido reprimido hasta que la última palabra salió lentamente. Y buena suerte. La voluntad que nunca había sido fuerte también se desmoronó en ese momento. De hecho, yo también soy un alma errante atrapada por los arrepentimientos y el pasado. Elaine susurró suavemente. Pero el rugido del hacha de la motosierra ahogó su voz. Angron olió arena roja. Hace tanto calor como el viento que sale de una forja, suficiente para hacer que cualquier guerrero curtido en la batalla se sienta incómodo, pero esta es la característica única y extremadamente caliente de la arena roja. Se dice que en el pasado, Nuceria no tenía arenas rojas, sino que estaba bendecida con hielo que caía de las imponentes montañas cubiertas de nieve, y la tierra estaba cubierta de una escarcha despiadada durante todo el día. Hasta que los nucerianos llegaron a esta tierra. Convirtieron su locura y sed de sangre en ríos hirvientes, tiñendo todo el planeta de carmesí, disipando la escarcha que cubría la tierra y trayendo vida próspera al planeta. Simboliza la sangre de los nucerianos a lo largo de la historia. Simboliza la locura histérica y sanguinaria de los nucerianos. Angron. 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 La luz deslumbrante y los vítores despertaron la conciencia de Angron. Miró a su alrededor aturdido, a todo aquello que le resultaba tan familiar y, al mismo tiempo, tan desconocido. La magnífica y espectacular arena estaba llena del olor a sangre y del calor de la arena roja, y los vítores de la audiencia gritaban el nombre de Angron. En la lengua de los nucerianos, significa hijo de las montañas.
Se paró sobre la arena roja. Los 8 rostros extraños pero familiares que lo rodeaban lo confundían e inquietaban. En sus rostros, Angron percibió el deseo de sangre y la seguridad que emanaba de las personas cercanas. Angron reconoció a estas personas al instante. Podrían ser sus camaradas o familiares. Sus ojos sedientos de sangre expresaban admiración por él, como si fuera su líder y amigo natural. Y qué extraño. Las dudas seguían creciendo en el corazón del alto gladiador, pero antes de que pudiera pensar más, un dolor insoportable comenzó a surgir inexplicablemente en su cerebro, rechinando constantemente contra su racionalidad y paciencia, como si lo obligara a olvidar algo. Pero parecía que nadie quería darle la oportunidad de comprender la situación actual. Cuando Angron volvió la mirada hacia sus familiares, solo obtuvo la respuesta de incapacidad para comunicarse en sus rostros manchados de sangre y fanatismo. Angron podía leer claramente sus corazones. Todos anhelaban una pelea que les trajera gloria. Angron, con su expresión desconcertada, parecía completamente fuera de lugar. Bienvenidos al maldito concurso. Los pensamientos de Angron fueron interrumpidos por una voz del ojo mecánico en el cielo. La pesada puerta de hierro frente a la arena se alzó lentamente entre vítores cada vez más fuertes. Una figura inmensamente alta e imponente emergió lentamente de las sombras, acentuada por las deslumbrantes luces y los vítores estridentes de la arena. Los familiares de Angron que rodeaban también empuñaban sus armas con fuerza, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Al contemplar la aterradora sensación de opresión que emanaba de esa imponente figura, Angron interrogó a los miembros de su familia con algunas dudas. ¿Qué es eso? Sintió que algo andaba mal con la figura, y una inexplicable extrañeza y vigilancia se agitaron en su corazón. Un gladiador meneó la cabeza algo desconcertado y las placas de la armadura produjeron un sonido nítido al chocar. No, un olor extraño flotaba en el aire. Angron observó la imponente figura. Una repentina sensación de peligro lo atravesó como si cayera en una cueva helada. La arena abrasadora fue destrozada por la tormenta que estalló, la arena roja se arremolinaba bajo la aterradora pisada, y las grietas y cicatrices de la tierra se extendían bajo las pesadas botas. Mientras Angron saboreaba ese sentimiento indescriptible, el gladiador más cercano a él sufrió un terrible desastre. Auge. Antes de que el gladiador pudiera siquiera gritar, un puño enorme, cubierto con una armadura carmesí, le atravesó la cabeza al instante. Su mandíbula se destrozó en un instante, alcanzando un tamaño inimaginable por la fuerza destructiva. La sangre y el cerebro destrozados se esparcieron como una sandía, y todo su cuerpo salió volando hacia atrás. El ruido sordo y pesado de algo que golpea la pared simboliza el paso de la vida. Angron podía oír sus últimos gritos. Espuma de sangre continuaba brotando de su garganta rota, mezclada con unos pocos sollozos débiles y agonizantes, y su cuerpo destrozado ya no tenía fuerzas para luchar. La sangre continuó fluyendo, fundiéndose con la arena roja cada vez más caliente. Al instante, todo el público enloqueció. Sus vítores interminables fueron como un tsunami, y aunque sus tímpanos estaban destrozados por el frenesí, no se dieron cuenta. Solo podían ver la majestuosa figura que se alzaba bajo el sol abrasador. Era una guerrera de figura extremadamente alta, vestida con una armadura escarlata. Su rostro indiferente no reflejaba emoción alguna ante la vida y la muerte de un gladiador. Su cabello rojo llameante simbolizaba la aterradora velocidad de cruzar la barrera del sonido en un instante. Detrás de ella había un hacha enorme, retorcida y espantosa. En ese momento, la ira y el odio por sus compañeros asesinados llenaron instantáneamente los corazones de cada gladiador. Angron no fue una excepción. Mientras cargaba hacia el enemigo, pareció recordar algo. Sí, ya había luchado aquí antes. Ya había luchado aquí antes, contra máquinas, humanos, colosos, todo tipo de enemigos poderosos. Es un gladiador nato, experto en usar la sangre y el hacha para brindar la gloria suprema de la muerte a sus enemigos. De esta manera todo tiene sentido. Angron apretó lentamente su agarre en la espada afilada que había aparecido en su cintura. Pareciera como si siempre hubiera estado ahí. Y la lluvia de sangre continuó cayendo. La figura frenética de Angron y el resplandor ardiente del cabello rojo de Elaine seguían apareciendo en ella, y la colisión del hacha de la motosierra y la espada negra provocó varios impactos que desgarraron la tierra. Detrás de ellos estaba el cadáver sin cabeza de un demonio sediento de sangre y 7 demonios de Khorne persiguiendo locamente a Elaine. El sonido metálico del metal y el hierro resonaba sobre la tierra quemada, y de vez en cuando caían los cadáveres de los grandes demonios de Khorne.
De hecho, ya no quedan vidas en el campo de batalla donde luchan los primarcas. Esta lucha, presenciada por el dios de la sangre y el rey cadáver, representa el enfrentamiento de sus voluntades. Nada sustancial podía escapar a la tormenta, incluido el fuego de artillería, y las enloquecidas oleadas del ejército de Khorne los evitaban deliberadamente. Porque un desastre natural se está gestando en tierra de nadie. El rayo carmesí condensado en las espesas nubes oscuras y la figura de alta velocidad de Angron se han convertido en uno, y la tormenta fría que barre todo el campo de batalla también está rugiendo bajo la hoja del hacha de Elaine. La tierra quemada ya se había convertido en arena roja ardiente en las mentes de ambos lados. La espada negra y el hacha pesada chocaron entre sí. El zumbido estridente resonó en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo. Y... zumbido. Angron apenas logró bloquear el fuerte golpe del hacha feroz. Podía sentir claramente la fatiga y el dolor en sus brazos. La guerrera de armadura pesada escarlata frente a él había matado a todos sus camaradas en poco tiempo. Sus precisos y feroces movimientos podían encontrar con precisión sus debilidades en cada respiro. El indescriptible poder aterrador multiplicó la letalidad del ataque. Lo que siguió fue una masacre demencial, como una derrota aplastante, y los vítores del público se volvieron cada vez más desenfrenados y sanguinarios. Esta guerrera carmesí era casi tan grande como Angron, y el aterrador poder que contenía no era menor que el de él. Después de apenas bloquear el ataque de la guerrera frente a él, los pies de Angron incluso se hundieron en la arena roja, tocando algunos cadáveres enterrados allí. Al mismo tiempo, el ojo mecánico en el cielo explicaba apasionadamente todo lo que tenía delante. Miren. Nuestro campeón, nuestro héroe, Angron. Está en problemas. Tras masacrar a sus propios compañeros, ¿no sintió Angron un poco de ira? Eran su familia, sus preciados camaradas. Pero fueron masacrados como pollos frente a este flamante guerrero. ¡Qué lástima, qué lástima! Terminará el mito de la invencibilidad. ¿Quedará marcada con cicatrices negras la cuerda escarlata de la gloria? Quizás no haya posibilidad de llegar a ese punto. Angron mío, ha llegado la hora de demostrar tu valía. Después de que la voz sarcástica y divertida terminó, Angron apretó los dientes mientras luchaba por resistir el pesado hacha de la guerrera frente a él. Después de presenciar a su familia morir uno tras otro en el brutal ataque, una rabia comenzó a arder en el corazón del gladiador. Un sudor caliente goteaba por sus resueltas sienes, y en ese momento, una fuerza incomparable brotó de su fuerte y alta figura, y el pesado hacha también fue bloqueada por Angron en ese momento. Zumbido. Con el agudo sonido de una armadura destrozándose, la espada de Angron atravesó el brazo derecho de la guerrera frente a él, y el hacha pesada y feroz se le escapó de la mano. La sangre que brotó de la superficie rota tiñó de rojo la arena roja. Y Un leve gemido de dolor salió de su casco, pero no afectó sus feroces movimientos. Antes de que Angron pudiera regocijarse por el cambio de fortuna, el horrible y penetrante sonido de la barrera del sonido hizo que sus pupilas se contrajeran. Siguió un golpe incomparablemente pesado, y el puño gigante, todavía manchado con materia cerebral y sangre, rompió instantáneamente la espada de Angron. Esta fuerza incluso empujó a Angron varios metros hacia atrás. Aunque logró mantener su forma, sus pies abrieron dos grietas en el suelo. La arena de color rojo escarlata parecía arder débilmente por la fricción. Cuando Angron volvió a levantar la vista, la guerrera ya había levantado nuevamente el hacha feroz y pesada con un brazo, y lo estaba atacando con pasos pesados que podrían destrozar la tierra. Su visión estaba un poco borrosa. Las deslumbrantes luces de la arena parecían reflejar la lluvia de sangre que goteaba, y el auditorio lleno de multitudes locas parecía vacío. Los vítores fueron reemplazados por un rugido aterrador y desconocido, y los cadáveres de los camaradas que los rodeaban se habían convertido en cosas retorcidas e indescriptibles. La escala del tiempo se expandió infinitamente en ese momento, y Angron podía oler el aroma de la tierra quemada y la tormenta. El cielo escarlata cubierto de arena roja se superpone constantemente con el cielo del dominio de Khorne. La sangre de Nucería que se filtró en la arena roja fue reemplazada por la sangre de los demonios de Khorne. Parece que todo ha cambiado, y también parece que nada ha cambiado. El pesado hacha, aullando como el viento, atravesó el pecho de Angron. El intenso dolor iba cubriendo poco a poco su conciencia, y la brutal mordedura del clavo del carnicero estaba carcomiendo su alma. Angron sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados y cada vez le resultaba más difícil abrirlos. Las fantasías de los sueños interminables chocan constantemente contra la realidad.
La conciencia destrozada se superpone constantemente en los últimos momentos de la vida, y la ira y el dolor interminable se van calmando lentamente por el agotamiento. Solo la guerrera frente a mí no ha cambiado de principio a fin. En el hueco oculto por el lujoso casco de la guerrera, hay un par de ojos dorados ardiendo en llamas. Angron rió suavemente. El alma cansada cerró lentamente los ojos. En ese momento, finalmente entendió lo que significaba la indescriptible terquedad en los ojos de la guerrera frente a él. Es algo que uno no puede lograr en toda la vida. Gratis. Resulta que, nunca he escapado de esa arena. Y la lluvia torrencial de sangre anunció el amanecer en medio de los combates. La espada negra rota estaba empapada de sangre, y el hacha de motosierra destrozada ya no rugía. La figura de Elaine yacía en el suelo, con su armadura cubierta de cicatrices y fragmentos rotos, con varias cicatrices que serían fatales para la gente común apenas visibles. Su brazo derecho vacío simbolizaba que el resultado de esta batalla era solo una trágica victoria. La sangre goteaba sobre él, cayendo lentamente sobre el cadáver decapitado a los pies de Elaine. Los 8 cadáveres esparcidos a su alrededor representaban a los demás demonios de Khorne en esta guerra. Sin embargo, las llamas que ardían en sus pupilas doradas eran más intensas que nunca. A pesar de que su brillante cabello estaba empapado por la lluvia de sangre que goteaba, y las llamas que ardían en las puntas de su cabello se habían apagado por completo en este momento, la cabeza del ángel sangriento sostenida firmemente en su palma simbolizaba una victoria sin precedentes. El amanecer ha comenzado. La locura retorcida aún permanecía en el rostro de Angron, pero en sus ojos apagados solo había alivio y paz. Las uñas del carnicero que conectaban el cerebro también fueron arrancadas, y la sangre caliente que seguía fluyendo de las partes rotas se mezcló con la lluvia de sangre del cielo. Cualquier señal de vida había desaparecido. En la sangrienta zona de batalla que cubría varios kilómetros, no quedaba vida excepto Elaine. Nadie podría igualar la masacre calamitosa que arrasó las tierras del Primarca. Elaine contempló en silencio la cabeza del Primarca demonio que sostenía en su mano. El último suspiro de alivio de Angron antes de caer en la locura aún estaba vívido en su mente. A pesar de la malicia incomparable en el rugido loco del Primarca demoníaco, la visión de una nueva esperanza no es falsa. En cualquier caso, ha sido completamente liberado. Que descanse en paz. Elaine susurró suavemente. Y la sombra de la flota, que cubre el cielo y el sol, se acerca gradualmente a la fortaleza de bronce, y la rebelión destinada es inminente. La muerte número 888 de un ángel sangriento marcó el final de la guerra. En esta batalla que representa la voluntad suprema de ambos bandos, la distante luz dorada es finalmente superior. O tal vez el ser en el asiento del cráneo quería ver esta escena. La sombra de la flota expedicionaria brillaba con el brillo de la piedra negra. Una figura alta, con un solo brazo, estaba parada sobre el cuerno. Decididamente. Muerte, muerte, muerte sin fin. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había un sinfín de cadáveres y llamas de guerra. Ni siquiera disparar un torrente de láseres y artillería más allá del horizonte sería el fin. La marea más distante de carne y sangre aún avanzaba locamente, derramando la ira del dios de la sangre sobre estos mortales voluntariosos, demostrando a la humanidad el verdadero significado de la guerra y la lucha, y ofreciendo sangre y cráneos sin fin al poder destructivo que rugía en el trono de los cráneos. Los rugidos de los vampiros luchando se mezclaban con el rugido de las bombas, y las rápidas figuras de los astartes estaban acompañadas por el bombardeo de cañones de calaveras. El motor demoníaco fue quemado por los macrocañones y las lanzas de luz que cayeron del cielo, y las posiciones de artillería indestructibles fueron completamente destrozadas en las olas de sangre y carne. Se están consumiendo recursos, se está consumiendo fuego de artillería y se están consumiendo vidas. Desde el momento en que entraron en el reino de Khorne, todos supieron la verdad. En un futuro lejano y retorcido, el destino de todos los miembros de la flota expedicionaria Sangre 13 estaba a la vista del Señor de las Calaveras. Traicionaron todas sus creencias y su pasado, y lanzaron una rebelión imperdonable y desquiciada contra el imperio humano de una manera blasfema y desquiciada. Esto es inaceptable para cualquiera de ellos. Por eso, aunque no conocían la verdad hasta que llegaron al cruel campo de batalla, no dudaron en resistirse a ese destino vago y vacío. Simplemente porque todos creen siempre en la verdad imperial, simplemente porque están siempre dispuestos a sacrificar sus vidas por la gran causa del emperador, ya sea en el pasado o en el futuro, los astartes y los auxiliares mortales siempre seguirán siendo los mismos y nunca se retirarán.
Sin embargo, los refuerzos humanos del universo real han disminuido gradualmente, pero el ejército de Khorne, símbolo de la destrucción, nunca ha mostrado signos de decadencia. Cada forma demoníaca renace constantemente del mar de sangre entre los reconfortantes susurros del dios de la sangre, para luego unirse a la interminable ola de carne y hueso. Esta es la voluntad de Khorne. Esta es la guerra encarnada. El número de posiciones humanas equipadas con posiciones antipsíquicas de Blackstone está disminuyendo bajo los locos ataques de los demonios, y el fuego de artillería que rugió todo el día en las posiciones de artillería se está deteniendo gradualmente debido a la escasez de recursos. A cada momento, el cuerpo cansado de la batalla de un Astartes caía, y cada deslumbrante bola de fuego fundido simbolizaba la muerte del alma heroica de un mortal. La humanidad se enfrenta a un enemigo al que no puede derrotar. Su coraje alimenta la resurrección de cada demonio, y sus sacrificios traen susurros de alegría al dios de la sangre. Esta es una guerra sin esperanza. Esta es una guerra contra el destino. Esta guerra, donde todo está en juego, representa las creencias de todos. Persiguiendo esa pequeña victoria. Y él lo observa todo. Las extremidades estaban destrozadas y la sangre goteaba. Los agudos aullidos de carne y sangre quemadas. Innumerables vidas se han perdido bajo el trono de la calavera, incluidos humanos, demonios y astartes. Y de Angron. Sangre y el campo de batalla, como una picadora de carne, sigue lleno de oleadas de carne y sangre y lluvia de balas. Almas valientes caen constantemente en un sueño eterno bajo el humo persistente de la pólvora, ya sea de dolor, locura o odio. Todas las emociones histéricas llenan constantemente el deseo de luchar contra el poder destructivo en el trono de bronce. El rugido sordo que resuena en la tierra quemada muestra su alegría. Él nunca está satisfecho. Él nunca está satisfecho con la guerra interminable. Un vasto mar de sangre, formado poco a poco mediante la gloria y el sacrificio, se agita constantemente bajo la mirada de Khorne. Estas diminutas razas del universo real luchan ahora contra la encarnación física de la destrucción con una fe indescriptible en los milagros. Su rugido presagia la guerra y la muerte, y su gemido representa la lucha y la gloria. Cientos de millones de almas vagan libremente en el mar de almas, y sus voluntades, condensadas en afiladas hojas, están desgarrando terribles cicatrices en su dominio divino. Sí, esta horrible cicatriz que desgarra el cielo y la tierra en el reino de Khorne, proviene de los humanos. Desde el momento en que la distante luz dorada chocó con el pesado hacha escarlata, simbolizó el principio, el final, la causa y el efecto de esta magnífica guerra. Las cicatrices se habían formado, pero la sangre no había fluido. El dios de la sangre está esperando. Esperando con ansias el momento en el que esta afilada hoja formada por la voluntad lo atraviese. Hasta que el humo y la muerte se disipen, hasta que el alma y la gloria sean arrojadas a un monumento inmortal. Después de todo y tantas vidas, tantos sacrificios, tantas almas preciosas que murieron heroicamente. Su valor es digno de la atención del dios de la sangre. Nunca antes un ejército de tal magnitud había llevado a cabo una guerra tan histérica en Khorne, nunca antes una voluntad tan fuerte se había enfrentado al trono de la calavera. El rugido de las bombas y del fuego de artillería era extremadamente agradable para los oídos. Desafortunadamente, su destino no era el trono de calaveras, sino el costado del cadáver podrido, brindando una lealtad inútil al imperio corrupto. Incluso el alma rota del ángel sangriento había perdido el control del dios de la sangre en este momento. A través de las manos del hacha de motosierra de Elaine, padre de sangre, el pobre esclavo fue devuelto por completo al trono dorado. A ese cadáver siempre le encanta conspirar. El dios de la sangre murmuró. En otras palabras, desde el principio, los ángeles sangrientos que llegaron al campo de batalla no estaban completos. Él ya sabía toda la historia. El señor de las calaveras presenció cómo la fría luz dorada partía en dos el alma rota de Angron. También presenció cómo el hacha de motosierra, imbuida de fría luz dorada, cortaba toda conexión entre él y los ángeles sangrientos. Quizás el cadáver había planeado todo desde el principio, o quizás las abominables plumas del pájaro índigo volvieron a tocar los hilos del destino. Pero, ya no importa. Su patético orgullo acabará trayendo la retribución correspondiente. Además, el señor de las calaveras nunca sintió lástima por sus esclavos y sirvientes. Como la sangre ya fluía lentamente, su paradero ya no importaba. Incluso si la existencia de los ángeles sangrientos es lo suficientemente preciosa. Sin embargo, en este momento, ni siquiera las vidas y la sangre de cientos de millones podían compararse con el botín obtenido a través de las almas destrozadas de los ángeles sangrientos.
derivado de la redención otorgada a los lastimosos esclavos por los guerreros indomables. Un hacha de motosierra rota y un brazo cortado. Su resistencia continúa. Y él lo espera con inmensa ilusión. Mientras rugía de satisfacción, la lluvia de sangre y los truenos en el reino de Corne se volvieron más violentos, y las olas de carne y sangre formadas por el interminable ejército de Corne se volvieron cada vez más locas, y la música entrelazada de flechas fundidas y explosivas se acercó a un clímax. Estaba corriendo sangre. La sombra de un majestuoso buque de guerra bañado por una lluvia de sangre emergió lentamente sobre el horizonte. Y dolor, muerte, locura. Elaine miró hacia el sangriento campo de batalla frente a ella, y un sinfín de fuertes emociones resonaban en el mar de su corazón. Podía sentir claramente la impotencia, la ira y la desesperación de cada soldado mortal al enfrentarse a la marea de sangre demoníaca. También podía sentir claramente que la muerte ocurría todo el tiempo. El señor de la arena roja cerró lentamente los ojos y la arena roja de muquería se deslizó por su cabello. Sintió el ardor de la espada del vampiro, el bombardeo del cañón de calaveras y el pisoteo del toro de acero. Cada susurro es un alma fuerte abrumada por la carga, o un sacrificio heroico construye un pequeño escalón de piedra hacia la victoria. A medida que la determinación inquebrantable de la flota expedicionaria continuaba expandiendo su territorio en el dominio de Corne, el capítulo final de esta trágica guerra se acercaba a su fin. Un sufrimiento y una tortura sin fin inundaban la mente de la primarca a cada instante. Podía verlo todo en ella, y sus susurros acompañaban a cada figura, en todas partes. Ya fueran astartes o mortales, cada individuo, pequeño o poderoso, fue unido por el susurro de Elaine, y el potencial de los humanos individuales se amplificó hasta el límite con una cooperación sin precedentes. Los milagros ocurren todo el tiempo. El sangriento camino abierto por las vidas de astartes y mortales se convirtió en puntas de lanza, y el torrente de acero compuesto de armaduras y titanes avanzó con paso firme. La flota expedicionaria, de la que solo quedaba una décima parte, avanzó lentamente bajo el cielo escarlata, marchando hacia la pequeña pero existente esperanza, hacia la interminable ola de caos. La fe arde constantemente, y la voluntad que llena el corazón de todos se vuelve más resistente a cada segundo. Esta es también la fuerza impulsora que permite a la legión humana abrirse camino en la desesperada marea de carne y hueso. Aunque el precio de esta motivación es un sufrimiento sin fin, esta empatía del alma que conecta a todos arroja todas sus emociones negativas al mar del corazón de Elaine. Odio ardiente, locura hirviente, desesperación histérica. Es más cruel que cualquier dispositivo de tortura en la galaxia, capaz de aplastar por completo casi cualquier alma. Pero Elaine no es una de ellos. Ella ya había pasado por todo eso antes. Las llamas ardientes que ardían en sus ojos dorados infundían esperanza e ira en todos los guerreros que aún luchaban. Sus fríos susurros simbolizaban la redención que existía al otro lado del mar de las almas. Bajo el frío sol dorado, se ofrecía lealtad eterna al águila bicéfala imperial, aún brillante. No importa si sus vidas terminarán abruptamente en el próximo momento o si su sufrimiento es insoportable, todos entrarán en el sueño eterno bajo los suaves susurros del Señor de la 12ª Legión. Incluso soportando una presión aterradora que podría aplastar cualquier existencia, el alma tenaz de Elaine permaneció inquebrantable. Aunque su brazo derecho roto todavía sangraba por los susurros del dios de la sangre, la satisfacción que provenía de su fe era suficiente para disipar cualquier debilidad física. Ya en el mar de las almas del cielo superior, podía oír los susurros blasfemos del dios de la sangre. La corrosión demencial y sangrienta invadía su alma constantemente, como si, de no tener cuidado, su destino etéreo se encontrara con una desesperación inevitable, como el señor de la Legión de la Muerte. Sin embargo, el señor de Arena Roja en este momento ya no es el joven primarca que se acurrucaba y temblaba en su cuna. Su fe incomparable se ha transformado en un grueso muro dorado que bloquea cualquier corrupción y suciedad que intente invadir su alma. Las almas ardientes que conectaban a todos los humanos en la fuerza expedicionaria llamaron a la mirada distante del dios emperador corrupto en el torrente del tiempo. Podía sentir claramente el deseo del dios de la sangre por esta guerra, y también podía escuchar las expectativas de su padre, quien se había convertido en un extraño para ella. Bueno, la respuesta es obvia. Como la dirección del destino es inevitable, ella elige luchar en esta guerra contra el dios de la sangre hasta el final. Con una cuchilla afilada llamada determinación sólida. Y la reina de la gloria llegó al final de la guerra y el destino con infinitas cicatrices. Fortaleza de bronce.
Guerreros del emperador, campeones de la humanidad, hijos míos, esta guerra contra el destino ha llegado a su etapa final. La fría voz de Laine resonó en todo el campo de batalla. El señor de Arena Roja, de pie en el ariete del buque insignia, fue testigo de todo. El poder de la destrucción, sentado en el trono de calaveras, vela por todo. Él fue testigo de interminables luchas y disputas, así como de innumerables nobles sacrificios y redenciones. Esta guerra sangrienta y trágica comenzó con una resistencia desesperada y terminará con una resistencia histérica. En esta guerra, he sido testigo del sacrificio, la lucha y la dedicación de cada uno de ustedes. Cualquier gran sacrificio será recordado por siempre, y cualquier lealtad noble será redimida. Los fríos susurros ya no explicaban ninguna táctica y el casco que reflejaba la luz de la postura antipsíquica parecía volverse cada vez más ilusorio. En ese momento, casi todos los astartes sintieron una palpitación indescriptible, y la empatía espiritual que conectó el corazón de todos alcanzó su punto máximo en ese momento. Pueden sentir el dolor y la tortura sin fin que se esconden en lo profundo del mar del alma de su madre, que se ha magnificado en decenas de millones de años de tiempo cruel. Ya os habéis esforzado bastante, hijos míos. Hay más de un alma atrapada por el arrepentimiento y el pasado. Mi regreso y mi presencia te han traído sufrimiento y un futuro incierto, ahora es el momento de reescribir este destino. Al mismo tiempo, la boquilla ardiente del enorme motor del Fortaleza y Determinación estalló con llamas de plasma aún más calientes bajo esta resonancia del alma, convirtiéndose en un empuje sin fin y estrellándose directamente contra la parte superior de la Fortaleza de Bronce. El cielo del dominio de Corne parecía teñir de escarlata los cuernos de piedra negra de la Reina de la Gloria, y la figura alta con los brazos rotos también parecía extremadamente pequeña en ese momento. Se levantó del trono de bronce. El aterrador rugido del trono de la calavera se transformó en un rugido agudo y demencial. La inaudita fuerza aterradora dispersó al instante la tormenta y los truenos, y la interminable lluvia de sangre que caía también se detuvo por completo en ese instante. Las enormes grietas que apenas eran visibles a través de la llanura de huesos ahora estaban completamente reveladas, y el mar interminable de sangre caliente y hirviente simbolizaba la ira y la emoción del dios de la sangre. Las cicatrices forjadas en el tiempo duelen levemente, y el golpe que ha estado esperando está a punto de llegar. Un rugido furioso se quedó en el trono del cráneo, y arena roja y caliente flotó sobre los cuernos negros. Un resplandor dorado, pálido y frío permanecía alrededor de la figura demasiado pequeña. La hoja del hacha escarlata también atravesó el pasado y el futuro en ese momento. En nuestro camino solo hay victorias infinitas. La voz fría aún resonaba en los oídos de todos, pero la luz excesivamente deslumbrante se tragó la vista de todos. Las espadas y las hachas pesadas chocaron, y el cielo y la tierra se desgarraron. La humanidad prevalecerá. Ella susurró suavemente. Y